Michael Dubois siempre se había enorgullecido de llevar una vida ordenada. A sus 42 años dirigía el departamento de operaciones de un centro de distribución regional en Charlotte, Carolina del Norte, donde su enfoque metódico y su atención al detalle le habían valido el respeto tanto de sus colegas como de sus superiores. Su rutina diaria rara vez variaba. Se levantaba a las 5:30, tomaba un café mientras revisaba sus correos electrónicos. Llegaba al trabajo a las 7, regresaba a casa a las 6:15, donde le esperaba la cena y sus hijos terminaban los deberes en la mesa de la cocina. El barrio residencial donde Michael vivía con su esposa Sara y sus 3 hijos reflejaba la misma planificación cuidadosa que caracterizaba su vida profesional. La calle Maple estaba bordeada de modestas casas de 2 pisos, cada una con jardines bien cuidados y buzones a juego, lo que creaba una atmósfera de estabilidad de clase media que Michael había tardado 15 años en conseguir. Su casa, pintada de color crema con persianas verde oscuro, estaba situada en una esquina que le proporcionaba mayor privacidad, una característica que había solicitado específicamente cuando compraron la propiedad 8 años antes. Sara Dubois, de 30, y 8 años, era maestra de 3er grado en la escuela primaria local y llevaba la casa con la misma eficiencia que su clase. Coordinaba los horarios de los niños, llevaba el calendario familiar y se aseguraba de que los cumpleaños, las vacaciones y los eventos escolares se desarrollaran sin contratiempos. La mayor, Emma, tenía 14 años y estaba empezando el primer año de secundaria. Los gemelos, Daniel y Sophie, tenían 11 años y estaban en 6º grado. Para los vecinos y conocidos, la familia Dubois representaba todo lo admirable de la vida suburbana estadounidense: padres trabajadores, hijos bien educados y un entorno familiar estable. La reputación de Michael se extendía más allá de su vecindario. En el trabajo, era conocido por llegar temprano y quedarse hasta tarde cuando los proyectos exigían atención adicional. Rara vez socializaba con sus colegas fuera del horario de oficina, explicando que las obligaciones familiares tenían prioridad. Sus compañeros de trabajo respetaban esta dedicación y a menudo comentaban que Michael representaba las mejores cualidades de los valores familiares tradicionales. Su supervisor lo había recomendado para un ascenso 2 veces en los últimos 3 años, destacando su fiabilidad y su comportamiento profesional en las evaluaciones de rendimiento. La fachada cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse en enero, aunque Sara atribuyó inicialmente los cambios al estrés del trabajo. El teléfono de Michael, que antes dejaba casualmente en la encimera de la cocina o en la mesita de noche del dormitorio, se convirtió en un compañero constante que guardaba con mucho cuidado. Cuando sonaba durante la cena, se excusaba para atender las llamadas en su estudio, explicando que las emergencias del centro de distribución requerían atención inmediata. Sara notó que estas llamadas solían producirse a horas inusuales, a veces tan tarde como a las 10 de la noche o tan temprano como a las 6 de la mañana, pero Michael descartaba sus preocupaciones con explicaciones sobre la coordinación de los envíos con los proveedores de la costa oeste. Su agenda de viajes también se amplió de forma inesperada. Michael comenzó a hacer viajes de una noche a instalaciones regionales, alegando que la sede central de la empresa había implementado nuevos procedimientos de control de calidad que requerían supervisión presencial. Al principio, estos viajes eran mensuales, pero en primavera pasaron a ser 2 al mes. Regresaba con relatos detallados sobre problemas de producción y dificultades con el personal, pero Sara notó que estas responsabilidades adicionales parecían darle energía en lugar de agotarlo. Su estado de ánimo durante y después de estos viajes contrastaba fuertemente con su comportamiento habitual tras largas jornadas en las instalaciones locales. La verdad detrás de los cambios de comportamiento de Michael tenía que ver con una relación que había comenzado 6 meses antes, en circunstancias que él nunca podría haber imaginado. En noviembre, durante una reunión rutinaria con proveedores en el centro de distribución, conoció a Celeste Logan, una intérprete de 28 años que había sido contratada para facilitar la comunicación con una empresa de transporte haitiana que transportaba mercancías entre Charlotte y Miami. La reunión estaba programada para abordar los retrasos en los envíos y los problemas de documentación que habían causado problemas a ambas empresas. Celeste había llegado a Estados Unidos 3 años antes a través de un programa de reunificación familiar que le permitió reunirse con su hermano mayor, que se había establecido en la creciente comunidad haitiano-estadounidense de Charlotte. Trabajaba como intérprete y traductora autónoma, principalmente para bufetes de abogados, centros médicos y empresas que necesitaban servicios en criollo haitiano o francés. Sus ingresos eran modestos e irregulares y los complementaba con clases nocturnas en las que enseñaba inglés básico a inmigrantes recién llegados en un centro comunitario del este de Charlotte.
La primera reunión entre Michael y Celeste duró casi 3 horas, durante las cuales revisaron complejos documentos de envío y calendarios de entrega. Michael quedó impresionado por su profesionalidad e inteligencia, así como por su capacidad para manejar 3 idiomas con soltura. Cuando los representantes de la empresa de transporte haitiana tuvieron dificultades para explicar su postura sobre los cambios en las entregas, Celeste tradujo no solo sus palabras, sino también el contexto cultural que subyacía a sus preocupaciones, lo que ayudó a Michael a comprender perspectivas que nunca había tenido en cuenta. Lo que comenzó como admiración profesional se convirtió en interés personal durante las reuniones posteriores a lo largo de diciembre. La empresa de transporte necesitaba consultas adicionales para resolver los problemas logísticos, lo que dio lugar a largas conversaciones entre Michael y Celeste. Él descubrió que ella había crecido en Puerto Príncipe, que había estudiado literatura y lenguas en la universidad, y que su familia había decidido emigrar tras el devastador terremoto que había cambiado el panorama económico y social de Haití. Celeste habló con pasión sobre el rico patrimonio cultural de su tierra natal, describiendo tradiciones, música y literatura que Michael nunca había conocido. Le explicó la complejidad de la sociedad haitiana, donde la influencia colonial francesa se fusionó con las tradiciones africanas y los elementos indígenas para crear algo único en el Caribe. Sus descripciones de las reuniones familiares, llenas de música compa, las elaboradas cenas dominicales con platos tradicionales como el griot y el banán bucanen, y las celebraciones comunitarias que duraban desde la tarde hasta el amanecer, pintaban un cuadro de una cultura vibrante que contrastaba dramáticamente con la estructurada existencia suburbana de Michael. En enero, su relación profesional se había transformado en algo más personal. Michael encontraba excusas para ponerse en contacto con Celeste sobre asuntos de envío que podrían haberse resuelto a través de los canales de comunicación habituales. Empezó a solicitar sus servicios para proyectos de traducción que otros intérpretes podrían haber realizado igualmente bien. Celeste, que llevaba 3 años viviendo en Charlotte sin establecer vínculos sociales significativos fuera de la comunidad haitiana, agradeció la atención de alguien que parecía genuinamente interesado en sus experiencias y puntos de vista. Su primer encuentro personal tuvo lugar un viernes por la noche a finales de enero, cuando Michael sugirió que continuaran una conversación de negocios durante una cena en un restaurante del centro de Charlotte. Eligió un lugar alejado de su barrio, explicando que prefería establecimientos con un ambiente más tranquilo para las conversaciones de negocios. Celeste aceptó, comprendiendo el contexto profesional, pero se encontró disfrutando de la compañía de Michael más allá de los límites de los temas relacionados con el trabajo. Durante la cena, Michael compartió detalles sobre su pasado que rara vez comentaba con sus colegas o vecinos. Describió su infancia en un pequeño pueblo del oeste de Carolina del Norte, donde las oportunidades eran limitadas y las expectativas familiares se centraban en la estabilidad más que en la ambición. Se había casado con Sara a los 24 años, tras un noviazgo que comenzó en la universidad y siguió el curso tradicional. Explicó que quería mucho a sus hijos, pero que a veces se sentía limitado por las responsabilidades y las expectativas que conllevaba la vida familiar en los suburbios. Celeste entendía ese sentimiento de limitación, aunque sus circunstancias eran muy diferentes. Como mujer soltera en una comunidad conservadora de inmigrantes, sus opciones sociales estaban limitadas por las expectativas culturales y la realidad económica. Muchas familias haitianas de Charlotte mantenían una visión tradicional sobre el comportamiento adecuado de las mujeres solteras, especialmente aquellas que no contaban con una red familiar amplia que les proporcionara orientación y protección. Su trabajo como intérprete le proporcionaba satisfacción profesional, pero le resultaba difícil entablar y mantener relaciones personales. La conversación durante la cena se prolongó hasta más allá de las 10, más de lo que ambos habían previsto. Michael se encontró compartiendo pensamientos y sentimientos que rara vez expresaba, mientras que Celeste agradeció tener a alguien que escuchara sus experiencias sin juzgarla ni tratarla con condescendencia. Cuando finalmente se dispusieron a marcharse, ambos reconocieron que su interacción había traspasado los límites profesionales, pero ninguno de los dos parecía preocupado por ello. Michael llevó a Celeste a su complejo de apartamentos en el este de Charlotte, una modesta urbanización que albergaba a muchos inmigrantes recientes y familias de clase trabajadora. Mientras ella se preparaba para salir del coche, él sugirió impulsivamente que se volvieran a ver la semana siguiente, esta vez sin la excusa del trabajo. Celeste dudó un momento, pero luego aceptó, reconociendo que su aislamiento social había estado afectando su bienestar emocional más de lo que se había admitido a sí misma.
Esa noche, cuando Michael regresó a Maple Street y entró en silencio en su casa a oscuras, experimentó emociones que no había sentido en años. La conversación con Celeste había despertado intereses y deseos que su vida estructurada había reprimido gradualmente. Sara ya estaba dormida y las habitaciones de los niños estaban en silencio. De pie en la cocina, rodeado de las pruebas familiares de su vida estable, avisos del colegio en el refrigerador, fotos familiares en la encimera, los planes de clase de Sara esparcidos por la mesa. Michael se dio cuenta de que estaba a punto de tomar decisiones que alterarían fundamentalmente todo lo que había construido durante 15 años. A la semana siguiente, le envió un mensaje de texto a Celeste para proponerle que se reunieran para tomar un café el sábado por la tarde. Le dijo a Sara que tenía que ir al centro de distribución para resolver algunos problemas de mantenimiento del fin de semana, una mentira que le resultó más fácil de decir de lo que esperaba. Mientras conducía hacia su cita con Celeste, Michael se dijo a sí mismo que sería algo puntual, una breve exploración de sentimientos que pronto pasarían. No podía imaginar que esa decisión desencadenaría una serie de acontecimientos que acabarían destruyendo varias vidas y cambiando para siempre a todos los involucrados. La cita para tomar un café ese sábado por la tarde duró 4 horas, mucho más de lo que Michael y Celeste habían previsto. Eligieron una pequeña cafetería en la zona de University City, a medio camino entre sus barrios, pero desconocida para ambos. Michael llegó primero y eligió una mesa en un rincón que ofrecía privacidad y una vista clara de la entrada, un hábito de precaución que había desarrollado sin darse cuenta. Celeste apareció puntualmente, con un sencillo vestido azul y un bolso de cuero gastado que había pertenecido a su madre. Su sonrisa parecía más relajada que durante sus reuniones de trabajo, lo que sugería un alivio por abandonar las restricciones formales que habían definido anteriormente su relación. La conversación comenzó con temas seguros, como el clima, en Charlotte y las últimas noticias, pero poco a poco fue entrando en terreno personal a medida que ambos descubrían compatibilidades inesperadas. Michael describió su infancia en el oeste de Carolina del Norte, donde las oportunidades económicas eran limitadas y las expectativas sociales hacían hincapié en la conformidad. Celeste compartió recuerdos de Puerto Príncipe antes del terremoto, pintando vívidas imágenes de mercados bulliciosos y reuniones familiares que duraban todo el fin de semana. Lo que más impactó a Michael fue la perspectiva de Celeste sobre las obligaciones familiares. En la cultura haitiana, explicó, los deseos individuales siempre se equilibraban con las necesidades de la comunidad y las expectativas familiares. Su decisión de estudiar en Estados Unidos había requerido largas conversaciones con sus familiares, ya que esa elección no solo afectaba a su futuro, sino también a la estabilidad económica de varias redes familiares. Esa responsabilidad interconectada resonaba en los propios sentimientos de Michael, aunque nunca había expresado esos pensamientos con tanta claridad. Celeste se sintió atraída por la consideración y la madurez de Michael. A diferencia de muchos hombres estadounidenses que había conocido, él escuchaba atentamente sus descripciones de la cultura haitiana sin mostrar condescendencia ni fascinación exótica. Le hacía preguntas inteligentes sobre la literatura y la música tradicional haitiana, demostrando un interés genuino en lugar de una curiosidad superficial. A medida que la tarde daba paso a la noche, ambos reconocieron que su encuentro había trascendido la simple interacción social. Michael compartió las frustraciones sobre su matrimonio que nunca había expresado en voz alta, describiendo los sentimientos de distancia emocional que se habían desarrollado a lo largo de 15 años. Sara era una buena madre y una profesora, dedicada, enfatizó, pero su relación se había convertido en una asociación práctica centrada en gestionar responsabilidades en lugar de mantener la intimidad. Celeste entendía esos sentimientos, aunque sus circunstancias eran diferentes. Su aislamiento en Charlotte se debía a las barreras culturales y a las decepcionantes experiencias con las costumbres estadounidenses en materia de citas. Las tradiciones haitianas de cortejo enfatizaban la participación de la familia y el desarrollo gradual, enfoques que le parecían imposibles en su entorno actual. El resultado había sido una profunda soledad que abordaba a través del trabajo en lugar de las relaciones personales. Cuando se disponían a marcharse, Michael se ofreció a llevar a Celeste a casa. Durante los 20 minutos de trayecto, hablaron de volver a verse. Michael sugirió el sábado siguiente y propuso visitar el Museo de la Casa de la Moneda, donde se celebraba una exposición de arte caribeño. Celeste aceptó, reconociendo que los lugares culturales ofrecían un entorno seguro para seguir explorando la conexión que estaba surgiendo entre ellos. Este patrón continuó durante febrero y marzo, y las reuniones de los sábados se convirtieron en citas semanales que ambos planificaban cuidadosamente.
Michael le dijo a Sara que se había unido a un grupo de desarrollo profesional de fin de semana centrado en la gestión de la cadena de suministro. Sara aceptó esta explicación sin sospechar nada, sobre todo porque el estado de ánimo de Mrs. Michael había mejorado notablemente y su mayor participación en las actividades familiares parecía positiva. Celeste le dijo a su hermano Jean-Claude que había empezado a pasar tiempo con un colega estadounidense que la estaba ayudando a comprender las costumbres de las redes profesionales. Jean-Claude, que trabajaba turnos dobles en una planta de fabricación, rara vez cuestionaba las actividades de su hermana, siempre y cuando apoyaran el desarrollo de su carrera y mantuvieran los límites adecuados. La relación se fue profundizando gradualmente durante esos primeros meses. Sus conversaciones revelaron intereses comunes por la literatura, la música y los viajes que ninguno de los dos había podido explorar en sus respectivos entornos. Michael descubrió que Celeste había estudiado literatura francesa en la universidad y podía hablar de autores como Jacques Rouman con una sofisticación que le impresionaba. Celeste se enteró de que Michael había albergado ambiciones literarias durante la universidad antes de que consideraciones prácticas le hicieran reorientar su atención hacia los negocios. Sus encuentros de los sábados se ampliaron más, allá de las cafeterías y los museos, para incluir paseos en coche por la campiña de Carolina del Norte, donde podían hablar libremente sin preocuparse de que los reconocieran. Michael le mostró a Celeste paisajes montañosos que le recordaban su infancia, mientras ella le contaba historias sobre la geografía y la historia de Haití que desafiaban sus limitados conocimientos. En abril, la intimidad física se había convertido en parte de su relación, aunque ambos abordaban este avance con mucha cautela. Michael alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y le dijo a Sara que necesitaba un espacio dedicado a sus actividades profesionales de fin de semana y a sus cursos nocturnos. El apartamento les proporcionaba privacidad y mantenía los límites que ambos consideraban necesarios para proteger sus vidas establecidas. Celeste luchaba con las implicaciones morales de su relación con un hombre casado y consultaba a su tía Marie en Miami, que hacía las veces de consejera familiar. Informal. Marie le aconsejó paciencia y una evaluación cuidadosa, recordándole que las costumbres matrimoniales estadounidenses diferían de las tradiciones haitianas y que las situaciones que parecían poco éticas podían tener complejidades que los forasteros no podían entender. El engaño de Michael se volvió cada vez más elaborado a medida que la relación se intensificaba. Ideó historias detalladas sobre actividades de desarrollo profesional y creó compañeros de clase ficticios, cuyas supuestas ideas compartía durante las conversaciones con Sara durante la cena. Compró libros de texto y materiales relacionados con la gestión de la cadena de suministro y los dejó estratégicamente a la vista en su estudio para reforzar su historia. La aceptación inicial de Sara dio paso gradualmente a sutiles sospechas, a medida que cambiaban los patrones de comportamiento de Michael. Se volvió más atento a su apariencia física, compró ropa nueva y dedicó más tiempo a arreglarse. Su manejo del teléfono se volvió secreto, con los dispositivos siempre colocados boca abajo y las notificaciones silenciadas durante el tiempo en familia. Lo más notable fue que su disponibilidad emocional fluctuaba drásticamente. Los periodos de mayor afecto se alternaban con distracciones que no parecían estar relacionadas con el estrés del trabajo. Los aspectos tecnológicos del engaño de Michael requerían una atención constante. Compró un segundo teléfono exclusivamente para comunicarse con Celeste, que mantenía oculto en el trabajo y en su coche. Borraba los mensajes de texto inmediatamente y limpiaba el registro de llamadas a diario. Creó nuevas cuentas de correo electrónico y perfiles en redes sociales que Sara nunca descubriría. Celeste se enfrentaba a retos similares para mantener la discreción dentro de su comunidad. Las familias haitianas de Charlotte mantenían redes sociales muy estrechas en las que la información circulaba rápidamente y el comportamiento personal estaba sujeto al escrutinio colectivo. Sus ausencias en los eventos comunitarios requerían explicaciones cuidadosas, que normalmente atribuía al aumento de las exigencias laborales o a necesidades profesionales. La complejidad emocional de su situación se intensificó a medida que la primavera daba paso al verano. Ambos se vieron compartimentando sus vidas de formas psicológicamente agotadoras. Michael sentía culpa por engañar a Sara y perturbar la estabilidad de sus hijos, pero estos sentimientos se veían contrarrestados por la satisfacción emocional que su matrimonio no le había proporcionado en años. Sus diferencias culturales creaban tanto enriquecimiento como tensión. Michael comenzó a aprender frases básicas en criollo haitiano y desarrolló un aprecio por la música tradicional, que Celeste compartía. Ella le introdujo en la cocina haitiana a través de cenas en el pequeño departamento.
preparando platos con griot y arroz con frijoles que la conectaban con las tradiciones familiares y creaban nuevos recuerdos con Michael. Sin embargo, esos mismos elementos culturales pusieron de manifiesto incompatibilidades fundamentales. Las expectativas familiares de Celeste exigían un compromiso a largo plazo y, en última instancia, el matrimonio para cualquier relación seria, unas condiciones que las circunstancias de Michael le impedían cumplir. Su formación religiosa, influenciada por las tradiciones católica y vudú, hacía hincapié en las consecuencias espirituales de las decisiones morales, lo que le preocupaba cada vez más. En agosto, ambos reconocieron que su situación era insostenible, aunque ninguno de los dos se sentía preparado para abandonar lo que se había convertido en la relación más significativa de sus vidas. Celeste comenzó a presionar para obtener un mayor compromiso y reconocimiento, mientras que Michael se encontraba dividido entre mantener su vida familiar establecida y buscar la plenitud emocional. El delicado equilibrio que habían mantenido durante 8 meses comenzaba a desmoronarse bajo el peso de exigencias contrapuestas y expectativas sin resolver. Septiembre trajo cambios que ni Michael ni Celeste habían previsto. El pequeño departamento que les había servido de refugio privado se convirtió en una fuente de tensión en lugar de un lugar de escape. Las expectativas de Celeste habían pasado de ser una esperanza tentativa a exigencias urgentes de claridad sobre las intenciones de Michael. Ya no podía aceptar la existencia compartimentada que al principio le había parecido razonable, sobre todo al acercarse su 30º cumpleaños, y cuando sus familiares empezaron a preguntarle por sus perspectivas sentimentales. La presión se intensificó durante una difícil conversación un lluvioso sábado de mediados de septiembre. Celeste había preparado una elaborada comida tradicional con la esperanza de crear un ambiente propicio para una conversación seria. En cambio, la conversación se convirtió en una discusión cada vez más acalorada sobre el compromiso y las posibilidades futuras. «No puedo seguir viviendo así», declaró Celeste con una voz controlada que delataba semanas de frustración acumulada. «Mi familia me hace preguntas que no puedo responder. ¿Cómo les explico que estoy con un hombre que no reconoce mi existencia fuera de este departamento?» Michael se sentía atrapado por circunstancias que escapaban a su control. Sus hijos estaban entrando en una etapa académica crucial que requería estabilidad. Emma comenzaba su 2º año de preparatoria con la preocupación de prepararse para la universidad. Los gemelos se enfrentaban a los retos de la secundaria, que exigían una participación constante de la familia. La carrera docente de Sara estaba floreciendo con nuevas responsabilidades en el comité del distrito. «Sabes que mi situación es complicada», respondió Michael tratando de mantener la calma. «Tengo responsabilidades que van más allá de mis propios deseos. 3 hijos dependen de mí para su estabilidad, y Sara ha construido su vida en torno a nuestra estructura familiar. No puedo abandonar 15 años de compromiso sin considerar las consecuencias para todos los involucrados». Pero Celeste había llegado al límite con esas explicaciones. Su hermano Jean-Claude había empezado a hacerle preguntas directas sobre sus actividades durante el fin de semana. Otros miembros de la comunidad notaron su menor participación en los servicios religiosos y los eventos culturales. Lo más preocupante era que su trabajo como intérprete se estaba viendo afectado, ya que se encontraba distraída y emocionalmente ausente en sus obligaciones profesionales. Mientras tanto, las sospechas de Sara habían pasado de ser una vaga inquietud a una investigación activa. Las explicaciones de Michael sobre su desarrollo profesional parecían cada vez más incoherentes. Los supuestos talleres nunca le proporcionaban los certificados que otros programas solían ofrecer. Sus descripciones de sus compañeros de clase y profesores seguían siendo vagas a pesar de los meses de supuesta interacción intensiva. Sara descubrió en el historial de búsqueda del ordenador lugares que no se correspondían con las actividades que él decía realizar. Los datos del GPS de su coche revelaron destinos de fin de semana que contradecían los horarios que él había indicado. La factura del celular mostraba un volumen de mensajes de texto muy superior al habitual, aunque no se podía acceder al contenido de los mensajes. La formación académica de Sara le había enseñado a reconocer patrones de comportamiento e incoherencias, habilidades igualmente aplicables a la evaluación de las actividades de su marido. Empezó a tomar notas detalladas sobre las discrepancias en los horarios, las fluctuaciones emocionales y las pruebas físicas de actividades no reveladas. En octubre, Sara llevó a cabo una investigación directa, siguiendo a Michael durante 2 sábados por la tarde. Ambos viajes la llevaron al mismo complejo de apartamentos en el este de Charlotte, donde él pasó horas antes de regresar a casa. Estos descubrimientos confirmaron las sospechas de infidelidad,
aunque la ubicación específica parecía incompatible con las actividades de desarrollo profesional que él decía realizar. La tensión de mantener vidas paralelas afectó el desempeño profesional y las relaciones familiares de Michael de maneras cada vez más difíciles. Su concentración en el trabajo se vio afectada, ya que dedicaba energía mental a gestionar complejos requisitos de programación y comunicación. Sus compañeros de trabajo notaron una menor disponibilidad para las horas extras y las interacciones sociales. En casa, las interacciones de Michael con sus hijos se volvieron forzadas y artificiales, ya que luchaba por mantenerse emocionalmente presente mientras estaba preocupado por las complejidades de su relación. Emma comenzó a hacer preguntas directas sobre sus ausencias los fines de semana y su comportamiento alterado. Los gemelos percibían la tensión entre sus padres y respondían con un aumento de los comportamientos para llamar la atención. El estado emocional de Celeste se deterioró a medida que avanzaba octubre sin que se resolviera la relación. Su rendimiento en el trabajo se resintió, ya que se veía incapaz de aportar la sensibilidad cultural y la concentración profesional que requerían sus trabajos de interpretación. 2 clientes se quejaron de su actitud distraída durante importantes procedimientos legales. Más preocupante aún, el aislamiento de Celeste de su comunidad cultural afectó su bienestar psicológico más allá de la decepción romántica. Al alejarse de los servicios religiosos, las reuniones familiares y los eventos comunitarios, había cortado los lazos que normalmente le proporcionaban orientación y consuelo durante las crisis personales. Su última reunión en el departamento tuvo lugar el último sábado de octubre, durante su confrontación más amarga y definitiva. Celeste había preparado un ultimátum basado en semanas de reflexión y consultas con su tía Marie. Necesitaba que Michael tomara decisiones concretas en un plazo de 30 días o buscaría otras opciones. He sido paciente durante 10 meses, declaró con autoridad irreversible. Pero no puedo seguir viviendo en la incertidumbre. Si no puedes darme respuestas sinceras sobre nuestro futuro, buscaré a alguien que pueda ofrecerme compromiso y respeto. No estoy dispuesta a perder más años esperando circunstancias que quizá nunca cambien. La respuesta de Michael reveló la imposibilidad fundamental de su situación. No podía prometer dejar a su familia sin destruir la estabilidad de sus hijos y la carrera de Sarah. No podía mantener su acuerdo actual sin continuar con un engaño psicológicamente insostenible. Y lo más importante, no podía pedirle a Celeste que aceptara una incertidumbre indefinida. La conversación terminó con ambos comprendiendo que su relación había llegado a su fin, aunque ninguno de los dos estaba preparado para abandonar por completo el vínculo emocional que habían desarrollado. Celeste pidió espacio para considerar las opciones, mientras que Michael accedió a limitar el contacto hasta que ambos pudieran evaluar su situación de manera objetiva. Sin embargo, este acuerdo solo duró 2 semanas antes de que la presión por separarse se volviera intolerable. Los intentos de Celeste por reanudar sus actividades normales en la comunidad fracasaron, ya que se vio incapaz de comprometerse de verdad con obligaciones que le recordaban su aislamiento. Los esfuerzos de Michael por centrarse exclusivamente en su familia y su trabajo se vieron socavados por pensamientos constantes sobre Celeste y el arrepentimiento por su situación sin resolver. Las 2 semanas de separación que siguieron a su ultimátum de octubre resultaron más difíciles de lo que Michael y Celeste habían previsto. Lo que había comenzado como un intento razonable de crear espacio para una evaluación objetiva se deterioró rápidamente y se convirtió en un ciclo insoportable de arrepentimiento, añoranza e intentos desesperados por reanudar el contacto. Ninguno de los dos tenía la disciplina emocional necesaria para mantener una separación completa, sobre todo cuando sus rutinas establecidas se habían entrelazado tan profundamente con sus patrones de relación. La primera violación del acuerdo por parte de Michael se produjo un miércoles por la noche a mediados de noviembre, cuando envió un breve mensaje de texto preguntando por el bienestar de Celeste. El mensaje, enviado desde su teléfono oculto mientras Sarah asistía a una reunión de padres y maestros, recibió una respuesta inmediata que reveló la propia lucha de Celeste con la separación impuesta. Su intercambio de mensajes continuó hasta pasada la medianoche, cubriendo terreno familiar sobre su situación imposible, al tiempo que proporcionaba un alivio temporal al aislamiento que ambos estaban experimentando. Este patrón se repitió a lo largo de noviembre, con ambos participantes iniciando el contacto a pesar de su compromiso declarado de evaluar su relación de forma objetiva. Michael enviaba mensajes durante las pausas para comer o por la noche, cuando Sarah estaba ocupada con actividades escolares. Celeste respondía con creciente urgencia, describiendo su deterioro emocional y presionando para que se resolviera la crisis de su relación. La comunicación clandestina intensificó, en lugar de resolver, las tensiones subyacentes que habían provocado su intento de separación.
Los mensajes de Celeste se volvieron más desesperados y exigentes, mientras que las respuestas de Michael se hicieron cada vez más evasivas y cargadas de culpa. Ambos participantes reconocieron que su situación se estaba volviendo psicológicamente destructiva, pero ninguno parecía capaz de tomar las decisiones decisivas necesarias para una resolución auténtica. Mientras tanto, la investigación de Sarah sobre las actividades de su esposo había producido pruebas suficientes para confirmar sus sospechas de infidelidad, aunque seguía sin estar segura de las estrategias de confrontación. Su metódica documentación había revelado patrones de engaño relacionados con destinos de fin de semana, gastos inexplicables y actividades de comunicación que contradecían los horarios declarados por Michael. Sin embargo, la confrontación directa requeriría admitir actividades de vigilancia que violaban los principios de confianza y privacidad que ella había considerado fundamentales para su matrimonio. La experiencia docente de Sarah le había enseñado que una intervención exitosa requería una sincronización cuidadosa y una planificación estratégica. Una confrontación prematura solía provocar respuestas defensivas que complicaban los problemas subyacentes en lugar de resolverlos. Decidió seguir recopilando información mientras desarrollaba estrategias que pudieran fomentar una confesión voluntaria, en lugar de crear una dinámica conflictiva que pudiera dañar la estabilidad familiar. La decisión resultó acertada, cuando Sarah descubrió pruebas adicionales durante la primera semana de diciembre. El teléfono oculto de Michael, que había dejado descuidadamente en la consola de su coche mientras asistía al torneo de fútbol de Emma, contenía conversaciones por mensaje de texto que proporcionaban información detallada sobre su relación con alguien llamado Celeste. Los mensajes revelaban que no se trataba de una infidelidad casual, sino de una extensa relación emocional y física que había durado casi un año. Al leer meses de conversaciones íntimas, Sarah experimentó emociones que iban desde la traición y la ira hasta una profunda tristeza por la destrucción de la estabilidad de su familia. Los mensajes demostraban que la relación de Michael involucraba a alguien que esperaba compromiso y reconocimiento, no simplemente satisfacción física. Más preocupante aún, los intercambios recientes sugerían que la situación estaba alcanzando proporciones críticas que pronto podrían requerir una solución. El impulso inicial de Sarah fue confrontarlo de inmediato, pero su formación profesional le recordó que las decisiones emocionales a menudo producen resultados contraproducentes. En lugar de eso, fotografió las partes relevantes del historial de mensajes y devolvió el teléfono a su lugar original sin alertar a Michael de su descubrimiento. Estas pruebas le proporcionarían una ventaja para futuras discusiones, al tiempo que le permitirían elegir el momento óptimo para abordar la crisis matrimonial. El teléfono oculto también reveló información sobre Celeste que satisfizo la curiosidad de Sarah sobre la elección de su marido como pareja alternativa. Los mensajes indicaban que Celeste era haitiana, bastante más joven que Michael y Sarah, y que trabajaba como intérprete y traductora. Lo más importante es que las conversaciones sugerían que ella estaba presionando a Michael para que se comprometiera más y le reconociera, exigencias que amenazaban la estabilidad de su vida familiar establecida. Para Celeste, diciembre trajo consigo una presión creciente por parte de múltiples fuentes que hicieron imposible continuar con su acuerdo actual. Su hermano Jean-Claude había comenzado a hacerle preguntas directas sobre sus actividades durante el fin de semana y su estado emocional, expresando su preocupación por su menor participación en las obligaciones familiares y comunitarias. Su rendimiento en el trabajo seguía siendo deficiente, ya que los clientes se quejaban de su actitud distraída durante importantes trabajos de interpretación. Lo más significativo fue que la tía de Celeste, Marie, llegó de Miami para una visita prolongada durante la segunda semana de diciembre, aparentemente para asistir a las celebraciones navideñas de la comunidad, pero en realidad para investigar la situación de su sobrina, basándose en informes preocupantes de otros miembros de la familia. La presencia de Marie en Charlotte significaba que las actividades de Celeste estarían sujetas a una observación y evaluación continuas por parte de alguien con autoridad y experiencia cultural para evaluar su comportamiento. La presión familiar coincidió con consecuencias profesionales que amenazaban la estabilidad económica y el estatus migratorio de Celeste. 2 agencias de interpretación le habían negado trabajos adicionales basándose en los comentarios de los clientes sobre su desempeño reciente. Sus ingresos como independiente, ya modestos e irregulares, disminuyeron significativamente durante un periodo en el que los gastos navideños y las obligaciones familiares requerían recursos financieros adicionales. Desesperada por resolver su crisis sentimental, Celeste tomó una decisión que resultaría catastrófica para todos los involucrados. Decidió enfrentarse directamente a Michael sobre su situación, pasando por alto sus intentos de mantener la separación y la compartimentación.
Si él no podía darle respuestas sinceras sobre su futuro en conversaciones privadas, ella forzaría la situación abordándolo en circunstancias en las que le fuera imposible evadirla. El plan requería descubrir la dirección de Michael, información que él había ocultado cuidadosamente durante toda su relación. El trabajo de interpretación de Celeste le había proporcionado habilidades de investigación y contactos profesionales que resultaron útiles para esta investigación. A través de contactos de clientes en oficinas legales y gubernamentales, obtuvo acceso a bases de datos de registros públicos que revelaban información sobre la propiedad de Michael Dubois en Charlotte, armada con su dirección en Maple Street. Celeste comenzó las actividades de vigilancia destinadas a comprender la situación familiar de Michael e identificar el momento óptimo para la confrontación. Pasó varias veces por delante de su casa a finales de noviembre y principios de St. Thomaston, diciembre, observando la distribución del barrio y los patrones familiares. La modesta casa suburbana, el césped bien cuidado y las evidencias visibles de la actividad de los niños daban realidad concreta a las obligaciones familiares que Michael había descrito de forma abstracta durante sus discusiones. Estas visitas de reconocimiento intensificaron la confusión emocional de Celeste, al tiempo que reforzaron su determinación de forzar la resolución de su relación. Ver la vida estable de Michael le dejó clara la magnitud de los obstáculos que se interponían en su futuro juntos, pero también la convenció de que la incertidumbre continuada era más destructiva que la confrontación y el posible rechazo. El 15 de diciembre, Celeste hizo su último intento por resolver su situación a través de los canales de comunicación habituales. Envió a Michael un largo mensaje de texto en el que le explicaba su estado emocional, las presiones familiares y las consecuencias profesionales de su relación, y concluía con un ultimátum en el que le exigía una reunión cara a cara en un plazo de 48 horas. El mensaje hacía hincapié en que seguir evitándose y compartimentando ya no era una opción aceptable. La respuesta de Michael, retrasada varias horas y compuesta por solo unas pocas frases, rechazaba esencialmente su petición y ofrecía vagas promesas sobre futuras conversaciones después de las vacaciones. Su tono despectivo y su continua evasión convencieron a Celeste de que era necesario tomar medidas decisivas para romper el punto muerto que había dominado su relación durante meses. El escenario estaba listo para la confrontación que transformaría su crisis privada en una tragedia pública. La desesperación de Celeste por encontrar una solución, el continuo engaño de Michael y la creciente conciencia de Sarah sobre la infidelidad de su esposo habían creado unas circunstancias en las que parecía inevitable un conflicto explosivo. Los tres participantes habían llegado a un punto de ruptura que hacía imposible un compromiso racional, aunque ninguno podía prever la violencia que pronto destruiría varias vidas y cambiaría para siempre a todos los involucrados. El 18 de diciembre llegó con un clima inusualmente cálido que animaba a realizar actividades al aire libre en los barrios suburbanos de Charlotte. Michael había planeado una rutina típica de sábado que incluía tareas domésticas y tiempo en familia, actividades que se habían vuelto más importantes para él a medida que la culpa por su engaño se intensificaba durante la temporada navideña. Sarah estaba organizando los adornos navideños en la sala, mientras los niños ayudaban con diversas tareas que se habían convertido en tradiciones familiares durante los fines de semana de diciembre. Emma estaba envolviendo regalos en su habitación, mostrando la independencia y la responsabilidad que marcaban su transición de la infancia a la adolescencia. Los gemelos Daniel y Sophie ayudaban a su padre a limpiar el garaje, una tarea que había pospuesto durante varias semanas debido a sus ausencias los fines de semana, en el momento álgido de su relación con Celeste. La normalidad de estas actividades proporcionaba a Michael un alivio temporal del torbellino emocional que dominaba sus pensamientos desde que comenzó su separación. Sin embargo, los intentos de Michael por centrarse en sus responsabilidades familiares se veían socavados por la constante ansiedad que le provocaban las comunicaciones cada vez más desesperadas de Celeste. El ultimátum que ella le había dado 3 días antes seguía atormentándolo, en particular su amenaza de tomar medidas decisivas si él seguía sin responder a sus demandas de una solución. Había intentado descartar sus amenazas como manipulación emocional, pero su relación de un año con Celeste le había enseñado a reconocer cuándo su origen cultural y sus valores personales la impulsaban a tomar medidas que las costumbres estadounidenses podrían considerar inapropiadas. La limpieza del garaje avanzaba sin problemas cuando el teléfono oculto de Michael, escondido en su chaqueta de trabajo, vibró con un mensaje de texto. Mientras los gemelos estaban ocupados organizando el equipo deportivo, revisó el dispositivo y descubrió un breve mensaje de Celeste que inmediatamente elevó su ansiedad a niveles de pánico. El mensaje consistía únicamente en la dirección de su casa,
seguido de «Voy a ir a hablar contigo hoy». La respuesta inmediata de Michael fue una serie de mensajes de texto urgentes destinados a evitar la confrontación que Celeste aparentemente estaba planeando. Hizo hincapié en la presencia de sus hijos y su esposa, en lo inapropiado de acercarse a su casa familiar y en las posibles consecuencias para la reputación de ambos si su relación se hiciera pública. Sus mensajes se volvieron cada vez más desesperados al no obtener respuesta de Celeste, sugiriendo lugares alternativos para reunirse y suplicándole que reconsiderara su plan. A media tarde, cuando Celeste no había respondido a ninguno de sus mensajes ni contestado a sus cuidadosas llamadas telefónicas, Michael se dio cuenta de que sus intentos por evitarlo habían fracasado. Empezó a elaborar planes de contingencia para gestionar la crisis que parecía cada vez más inevitable, aunque sus opciones eran muy limitadas por la necesidad de proteger a su familia de su infidelidad y evitar un escándalo público que pudiera destruir su reputación profesional. La tarde avanzó con una lentitud agonizante mientras Michael intentaba mantener una interacción familiar normal y vigilaba su teléfono en busca de noticias de Celeste. Su distracción se hizo tan evidente que Sara comentó su inusual nerviosismo, aunque atribuyó su comportamiento al estrés del trabajo y no a la crisis matrimonial que ella estaba investigando en privado. Los gemelos notaron la falta de atención de su padre durante su proyecto en el garaje, pero se conformaron con sus explicaciones sobre los plazos y las responsabilidades profesionales. El viaje de Celeste a Maple Street requirió una cuidadosa preparación y un considerable debate interno sobre la conveniencia de la confrontación que tenía prevista. Se había vestido de forma conservadora, con ropa que la hiciera parecer respetable y no amenazante, con la esperanza de facilitar una discusión racional en lugar de crear más conflicto. En su bolso llevaba el papel doblado con la dirección de Michael, junto con copias impresas de los mensajes de texto que documentaban sus promesas y evasivas durante el último año. El trayecto desde su complejo de apartamentos hasta el barrio de Michael duraba casi 30 minutos con el tráfico de la tarde del sábado, lo que le dio a Celeste más tiempo para reconsiderar su decisión. Sin embargo, el agotamiento emocional y las consecuencias profesionales de su prolongada incertidumbre la habían convencido de que la confrontación era su única oportunidad de llegar a una solución. Ya no podía tolerar el daño psicológico que le causaba mantener la esperanza en una relación que Michael parecía no querer reconocer ni desarrollar. Al llegar a Maple Street aproximadamente a las 4:30 de la tarde, Celeste observó el carácter tranquilo y suburbano del East Oled barrio y las señales de la vida familiar de clase media que representaba la casa de Michael. Las bicicletas de los niños en los jardines delanteros, las decoraciones navideñas en muchas casas y el ambiente general de estabilidad de la comunidad establecida enfatizaban la magnitud de los obstáculos para su relación con Michael, al tiempo que reforzaban su determinación de exigir respuestas honestas sobre su futuro. Aparcó frente a la casa de Michael y pasó varios minutos observando la propiedad en busca de señales de actividad. A través de las ventanas delanteras, pudo ver movimiento que sugería que había miembros de la familia presentes, lo que confirmaba las afirmaciones de Michael sobre lo inapropiado de su visita. Sin embargo, los antecedentes culturales y los valores personales de Celeste enfatizaban la comunicación directa y la confrontación honesta por encima de la evasión y la compartimentación que habían caracterizado sus interacciones recientes. Las 5 en punto, Celeste cruzó la calle y se acercó a la puerta principal de la casa de Michael. Su corazón se aceleró al comprometerse a tomar medidas que alterarían irrevocablemente la situación de todos los involucrados, pero su determinación se mantuvo firme. Llamó a la puerta con autoridad mesurada, preparada para identificarse y solicitar una conversación privada con Michael sobre asuntos que ya no podían evitarse con más engaños. Sara abrió la puerta tras el segundo golpe y se encontró con una mujer alta y atractiva, de piel oscura y cabello trenzado, que parecía nerviosa pero decidida. La apariencia de la visitante despertó inmediatamente las sospechas de Sara, basadas en su reciente descubrimiento de las conversaciones por mensaje de texto de Michael, aunque mantuvo una compostura educada mientras esperaba a que la mujer explicara su presencia. «Buenas tardes», dijo Celeste con un acento leve pero perceptible. «Busco a Michael Dubois. Necesito hablar con él sobre un asunto importante». Sara controló cuidadosamente su respuesta, aunque su mente procesaba la confirmación de sus sospechas sobre la infidelidad de su esposo. «Michael está aquí. ¿Puedo preguntar quién llama y de qué se trata?» Antes de que Celeste pudiera responder, Michael apareció en el pasillo detrás de Sara, con una expresión de reconocimiento y pánico en el rostro al ver a Celeste en la puerta de su casa. Ese momento representó el colapso total de la compartimentación que le había permitido mantener su doble vida durante casi un año. Y su reacción confirmó a ambas mujeres la naturaleza de su relación. «Celeste», dijo Michael con la
voz tensa y apenas controlando la ansiedad. ¿Qué haces aquí? La pregunta provocó una respuesta inmediata de Celeste, que se había preparado a fondo para este enfrentamiento. Estoy aquí porque te niegas a responder a mis mensajes o a reunirte conmigo para hablar de nuestra relación. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre mientras tú me ignoras y finges que 11 meses no han significado nada. La expresión de Sara pasó de la confusión cortés a la comprensión total cuando las palabras de Celeste confirmaron la infidelidad que sugerían los mensajes de texto. La presencia de esta mujer en la puerta de su casa, exigiendo el reconocimiento de una relación de 11 meses, representaba el momento en que el engaño de Michael se volvió imposible de mantener. Tienes que irte, y dijo Michael dando un paso adelante e intentando interponerse entre Celeste y su familia. Este no es el momento ni el lugar adecuado para esta conversación, pero Celeste había llegado al límite de su paciencia con las continuas evasivas de Michael y sus intentos de controlar la conversación. Según tú, nunca es el momento adecuado. Durante 11 meses me has dicho que espere, que tenga paciencia, que las circunstancias cambiarán. Necesito saber si te tomas en serio nuestra relación o si he estado perdiendo el tiempo con alguien que nunca me reconocerá. La confrontación se intensificó rápidamente, ya que el pánico de Michael por ser descubierto se combinó con la determinación de Celeste de forzar una resolución a la crisis de su relación. Sara permaneció en la puerta, asimilando la confirmación de la traición de su esposo mientras observaba la interacción entre Michael y la mujer que aparentemente había sido su amante secreta durante casi un año. La respuesta de Michael a las exigencias de Celeste reveló la presión psicológica que se había acumulado durante todo el periodo de separación. No puedes presentarte en mi casa y esperar discutir esto delante de mi familia. Estás siendo completamente irrazonable e inapropiada. ¡Irrazonable! La voz de Celeste se elevó cuando el énfasis de su cultura en la franqueza y la honestidad chocó con los continuos intentos de evasión de Michael. Lo irrazonable es mentirle a alguien durante 11 meses sobre tus intenciones. Lo irrazonable es hacer promesas que nunca tuviste intención de cumplir mientras yo construía mi vida esperándote. La discusión continuó durante varios minutos más, con ambos participantes cada vez más agitados a medida que sus incompatibilidades fundamentales se hacían innegablemente evidentes. La desesperación de Michael por proteger la estabilidad de su familia chocaba directamente con la exigencia de reconocimiento y compromiso de Celeste, creando una situación imposible que ninguno de los dos parecía capaz de resolver mediante una discusión racional. La discusión entre Michael y Celeste siguió intensificándose mientras Sara era testigo de la destrucción total de la fachada de su matrimonio. Los intentos de Michael por minimizar la situación se encontraron con exigencias cada vez más desesperadas de reconocimiento. La tranquilidad suburbana de Maple Street se vio alterada por voces que llamaron la atención de los vecinos, aunque nadie podía imaginar la violencia que estaba a punto de desatarse. No me iré hasta que me des respuestas sinceras, declaró Celeste con autoridad irreversible. 11 meses de mi vida, Michael. 11 meses de promesas y mentiras mientras esperaba a que eligieras entre tu familia y nuestra relación. Me merezco algo mejor que tu continua evasión. El estado psicológico de Michael se había deteriorado hasta perder la capacidad de pensar racionalmente, ya que era inevitable que su engaño quedara al descubierto. La cuidadosa compartimentación que le había permitido llevar una doble vida se derrumbaba en tiempo real, con su esposa y su amante exigiéndole explicaciones que no podía dar sin destruir todo lo que había trabajado para preservar. «Estás destruyendo mi familia», dijo Michael con la voz tensa por la desesperación y la ira creciente. Sabías que estaba casado. Sabías que tenía hijos. Aceptaste esas circunstancias durante meses y ahora quieres destrozar todo lo que he construido porque no te satisface lo que puedo ofrecerte. La confrontación dio un giro decisivo cuando Celeste se acercó a la puerta, dejando que su cultura, que enfatiza la comunicación directa, prevaleciera sobre las costumbres estadounidenses sobre el espacio personal y la privacidad familiar. Su movimiento hacia la casa provocó el colapso psicológico total de Michael, bajo una presión que superó su capacidad de control racional. Michael dio un paso atrás y se dirigió rápidamente hacia el armario del recibidor, donde guardaba una pistola que había comprado años atrás para la seguridad de su hogar. El arma había permanecido sin usar hasta ese momento, cuando su pánico por quedar expuesto y perder el control le llevó a tomar medidas desesperadas. Sara reconoció inmediatamente la amenaza y gritó «¡No!», mientras intentaba interponerse entre su esposo y la confrontación que se estaba intensificando. Michael cogió la pistola y volvió a la entrada, y su aparición con el arma transformó inmediatamente la naturaleza de la confrontación.
La expresión de Celeste pasó de la determinación a la confusión y luego al terror al darse cuenta de la extrema escalada. La formación de maestra de Sara incluía protocolos de gestión de crisis, pero nada la había preparado para la violencia doméstica con armas. «Tienes que irte ahora», dijo Michael, con una voz anormalmente tranquila, ya que el arma parecía devolverle el sentido del control. «Esta conversación ha terminado y no volverás a mi casa ni te pondrás en contacto con mi familia». Pero la conmoción de Celeste se transformó rápidamente en indignación ante lo que percibió como una intimidación destinada a obligarla a aceptar que continuara el engaño. Su origen cultural haitiano incluía tradiciones de resistencia a la opresión que influyeron en su respuesta a las amenazas de Michael, a pesar del peligro evidente al que se enfrentaba. El enfrentamiento alcanzó su trágico clímax cuando Celeste, a pesar de la presencia del arma, dio un paso adelante en lugar de retroceder. Michael interpretó su movimiento como una intención agresiva, en lugar de la desesperada petición de sinceridad que representaba. Su estado psicológico comprometido no podía procesar la complejidad de la situación más allá de la amenaza inmediata a su vida establecida. Michael disparó el arma a quemarropa, alcanzando a Celeste en el hombro y haciéndola tambalear hacia la calle. Sara gritó y corrió hacia su esposo, intentando evitar más violencia, pero la completa pérdida de control racional de Michael le impidió responder a sus súplicas. Mientras Celeste intentaba huir hacia su coche, herida y aterrorizada, Michael la persiguió y disparó un segundo tiro que la alcanzó en la espalda, haciendo que se derrumbara en el césped. Los vecinos llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, ya que los disparos rompieron la tranquilidad de la tarde de sábado. Sara reunió a sus hijos y los puso a salvo mientras pedía ayuda médica. Michael se quedó en la entrada de su casa, todavía con el arma en la mano, aparentemente incapaz de comprender lo que había ocurrido. La policía de Charlotte-Mecklenburg llegó en cuestión de minutos y encontró a Celeste Laurent inmóvil en el césped, mientras Michael permanecía cerca con las manos en alto. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero Celeste había sufrido heridas mortales por el segundo disparo. Fue declarada muerta en el lugar de los hechos, convirtiéndose en otra víctima de la violencia doméstica en un año en el que este tipo de tragedias ya se habían cobrado decenas de vidas en Carolina del Norte. La investigación reveló las complejas circunstancias que llevaron al fatal enfrentamiento. La detective María Rodríguez descubrió numerosas pruebas digitales que documentaban la relación de 11 meses. Los mensajes de texto, los correos electrónicos y los registros telefónicos proporcionaron información detallada sobre la evolución de su aventura, desde la interacción profesional hasta la relación íntima y la crisis que culminó en la violencia. La detención y el interrogatorio de Michael revelaron a un hombre cuya vida, cuidadosamente construida, se había derrumbado bajo la presión que él mismo había creado con sus engaños. Sus afirmaciones iniciales sobre la defensa de su familia se vieron rápidamente contradichas por el testimonio de los testigos y las pruebas digitales. Cuando se le confrontó con la documentación de su relación, la historia de Michael evolucionó, hasta reconocer la relación, pero manteniendo que Celeste se había vuelto amenazante. El juicio, 8 meses después, permitió examinar públicamente las circunstancias que llevaron a la muerte de Celeste. La fiscalía presentó pruebas del engaño sistemático de Michael y de su recurso final a la violencia cuando la confrontación se hizo inevitable. El jurado deliberó menos de un día antes de emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado y violación de la ley de armas de fuego. Michael fue condenado a 35 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Tras 25 años, las secuelas se extendieron mucho más allá del encarcelamiento de Michael. Sara se enfrentó a la reconstrucción de su vida como madre soltera, al tiempo que gestionaba el trauma de sus hijos por haber presenciado la transformación de su padre de un hombre de familia respetado a un asesino convicto. La comunidad haitiana de Charlotte lloró la pérdida de Celeste mientras luchaba contra las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres inmigrantes en las relaciones interculturales. El caso puso de relieve cuestiones más amplias sobre la violencia doméstica, el engaño en las relaciones y las presiones psicológicas que pueden transformar a personas estables en autores de actos violentos mortales. Michael no tenía antecedentes penales, pero la presión de mantener compromisos contradictorios le llevó finalmente a asesinar a alguien cuyo único delito había sido buscar la honestidad en su relación. La tranquilidad suburbana de Maple Street quedó alterada para siempre por los acontecimientos del 18 de diciembre, aunque la vida volvió gradualmente a la normalidad a medida que el vecindario asimilaba su proximidad a la violencia mortal.
La casa donde Michael y Sarah habían criado a su familia acabó vendiéndose a nuevos propietarios que desconocían su historia, mientras que el lugar donde murió Celeste Laurent se convirtió en un memorial informal donde los miembros de Matisse, la comunidad, dejaban ocasionalmente flores en recuerdo de una vida perdida por una violencia que se podría haber evitado.